En la clase número 2 trabajamos el poblamiento de la Patagonia, conociendo los lugares en donde se asentaron los primeros habitantes, sus formas de vida y las particularidades de su cultura. También podemos conocer que estos grupos debían moverse por diferentes zonas en busca de comida y que esta característica se denominó nomadismo. Para ello, primero vamos a tratar de identificar cuáles son los continentes, cómo está dividida la superficie terrestre. Los continentes que podemos observar en el mapa planisferio son América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. En una de las consignas tenían que identificar y marcar cada uno de estos continentes. Para poder tratar de identificar dónde se encuentra la República Argentina y dentro de ella la región patagónica, que vamos a tratar de realizar un estudio geográfico sobre la región patagónica, vamos a tener en cuenta el meridiano de Greenwich y el Ecuador. Según el meridiano de Greenwich, el continente americano se encuentra en el hemisferio occidental, es decir, se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich. Y si tenemos en cuenta al Ecuador, podemos identificar que una parte del continente americano se encuentra en el norte y otra parte en el sur, debido a su extensión en latitud. El continente americano se encuentra entre estos dos hemisferios, el norte y el sur. Y si tenemos que identificar dónde se encuentra la República Argentina y dentro de ella la región patagónica, se encuentra en el hemisferio sur, ¿sí? En América del Sur. El poblamiento inicial de la Patagonia tiene una antigüedad que ronda los 13.000 años y existen diversas teorías sobre el ingreso de estas primeras oleadas de pobladores. Una de ellas presume que provinieron de Asia, pasando el estrecho de Bering, que en el momento de las grandes glaciaciones, todas esas masas de agua que separaban el continente asiático con el continente americano se congelaron y crearon un espacio como para que los primeros pobladores pudieran pasar por ese campo de hielo. Entonces ingresaron al continente americano y fueron recorriendo hasta llegar a la región más austral, o sea, el sur de América, y poblar la Patagonia. Otras de las teorías estima que también pudieron haber arribado por mar, desde las costas del Pacífico o del Atlántico. Si observamos el planiferio, podemos identificar que el continente americano se encuentra rodeado por el océano Pacífico en el oeste y Atlántico en el este. Si observamos el mapa de la región patagónica, podemos identificar que se encuentra en el sur de la República Argentina y las provincias que se encuentran dentro de esta región son las provincias de Neuquén, la provincia de Río Negro, la provincia de Chubut, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego. Para identificar cuáles son los límites, tenemos que observar hasta dónde se extiende este territorio. Entonces podemos decir que hacia el oeste podemos encontrar el país vecino, que es Chile. En el este el límite sería el mar argentino, o sea, se extiende hasta las costas del mar argentino. En el norte el límite son las provincias que se encuentran en esa zona, la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia de Mendoza, y hacia el sur la unión de los océanos Atlántico y Pacífico. La Patagonia se caracteriza por una variedad de paisajes o ambientes muy importantes, los cuales es necesario tener en cuenta para entender su poblamiento. En la Patagonia encontramos hacia el oeste cordilleras, zonas elevadas de montañas, que es la cordillera de los Andes. Luego, hacia el este, vamos a encontrar zonas de mesetas que van a ir disminuyendo de altura de oeste a este, y luego la costa marítima. En la clase número 3 vamos a seguir conociendo sobre el poblamiento del territorio americano, y en esta clase vamos a conocer las características de otras 3 culturas muy importantes: la cultura maya, la cultura azteca
y la cultura inca para poder establecer diferencias con los grupos que poblaron la Patagonia. Si observamos el mapa con la ubicación de las civilizaciones mayas, incas y aztecas, podemos ver que los aztecas se ubicaron en el actual territorio mexicano, sobre las márgenes de un lago muy importante llamado Texcoco. La civilización maya se ubicó también en América Central, principalmente en la península de Yucatán, en México, también en los actuales territorios de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La cultura inca se ubicó en América del Sur, en los actuales territorios de Perú, de Ecuador, Bolivia, parte de Chile y parte de Argentina, todo lo que corresponde a la cordillera de los Andes. Cada una de estas civilizaciones tuvo que adaptarse a diferentes condiciones del ambiente. Por ejemplo, la civilización maya, que se encontraba en América Central, tenía un clima muy cálido, con abundantes lluvias. En cuanto al relieve, presentaban relieves mesetarios y de llanuras. Entonces, el uso de la tierra y de los recursos que le ofrecía el ambiente los utilizaban de diferentes formas. Los mayas, por ejemplo, utilizaban el sistema de roza, que consistía en el talado del bosque para poder tener un área libre para poder sembrar. Luego quemaban toda la vegetación, las ramas que quedaban de haber talado, para también poder agregar nutrientes a la tierra, y luego araban y sembraban la tierra. Esta fue una de las técnicas que utilizaban los mayas. Los aztecas construyeron su ciudad principalmente sobre el lago Texcoco, que estaba unido a otros lagos formando una red. Para poder cultivar en ese terreno formaron las chinampas, como se puede observar en la imagen, que eran islas constituidas por una base de troncos y cuerdas. Sobre esa base colocaban tierra y abonos para poder cultivar. De esta manera quedaban varias islas cultivables y canales de navegación entre ellas. Utilizaban este método para poder extender su territorio cultivable, para poder ampliar su territorio de cultivo. La relación de los incas con su entorno estaba condicionado principalmente, según la ubicación que estuvimos viendo, por las características del relieve donde se asentaron. Se asentaron en la cordillera de los Andes, en una zona de montañas muy elevadas. Entonces tuvieron que adaptarse a esa condición del terreno. En este caso, las montañas de los Andes presentan diferencias de temperatura y humedad. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más nos elevamos sobre el nivel del mar, la temperatura va a ir disminuyendo, como también la humedad. Y entonces los incas lograron utilizar diferentes técnicas para poder cultivar en estas áreas de altura. Entre las técnicas que usaron los incas se destacan las terrazas de cultivo, que estaban formadas por peldaños en los faldeos de las montañas. En cada uno de estos peldaños se realizaba la fertilización de la tierra y el cultivo. De esta forma podían cultivar en zonas más elevadas. Nuestro territorio americano, antes que llegaron los europeos, estuvo habitado por varias tribus y algunas civilizaciones, como por ejemplo el Imperio Azteca. Este habitó en lo que hoy es México y gran parte de América Central. Su ciudad principal fue Tecnochtitlán. También tenemos a los mayas, que habitaron primeramente al sur de Guatemala, México y Honduras, y en el siglo X se trasladaron a Yucatán. Y bueno, y por último, otras de las civilizaciones son los incas. Su dominio se extendió en lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, una parte de Chile y el noroeste argentino. Su capital era el Cusco. Estas civilizaciones, como podemos ver, eran sedentarias y la principal actividad económica que tenían era la agricultura, aunque también eran ganaderos, artesanos y se dedicaban también al comercio.
Vemos también que ellos tenían conocimiento en el arte, en la astronomía, en los cálculos matemáticos, tenían un calendario solar, una escritura jeroglífica. Bueno, eran bastante avanzados. Realizaron grandes esculturas y estas estaban relacionadas o asociadas a las grandes construcciones arquitectónicas. También vemos que su religión es politeísta, es decir, que adoraban a varios dioses, entre ellos el dios de la guerra, la serpiente emplumada, el dios sol, y por otra parte, también vemos la familia. Por lo general, en algunas de las civilizaciones, la familia estaba conformada por el esposo y la esposa, ¿sí? Es decir, eran monógamos. Y se podían divorciar y conformar otro matrimonio. Pero en otras podemos ver que no era tan así, porque el marido podía tener la esposa que era la principal, pero a la vez también otras esposas. En esta clase 3 pudimos ver cómo los primeros pobladores se fueron asentando en diferentes lugares de América Latina y fueron organizándose de tal manera que adoptaron diversos estilos de vida. A esto le vamos a dar el nombre de diversidad cultural, que es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, porque no existe una única cultura, una cultura que se tome como modelo para las demás, sino que existen muchas culturas. Y esta diversidad cultural se manifiesta a través de la diversidad de creencias religiosas que adoptan los grupos, de los lenguajes, de las costumbres, de las formas de organizarse socialmente, de las formas en que fueron trabajando la tierra para subsistir, de las diferentes formas en que estos grupos se relacionaron con el ambiente, que fue todo lo que estuvimos trabajando a lo largo de esta clase. Para trabajar este tema del poblamiento del territorio americano, van a tener 3 actividades para realizar. Una primera que consiste en la realización de un cuadro comparativo para diferenciar las principales características de las 3 culturas, de los mayas, aztecas e incas. Para eso tienen que leer los textos que están en el apunte de clase. Luego vamos con una segunda actividad donde específicamente van a tener que leer un apartado que se llama Trabajo, uso de la tierra y de los recursos, y con ayuda del mapa para guiarse van a tener que contestar dónde se ubicaron los mayas, los aztecas e incas, y también cómo fueron las características de los lugares donde se asentaron estas culturas americanas. Y finalmente, en el punto 3, a partir de lo que entendimos sobre diversidad cultural, van a tener que realizar un dibujo que represente ese concepto.